Está negociándose desde hace un tiempo, pero todavía está en el proceso de estudio. Yo creo que este interés puede ser de ambas partes. Rusia como país que ofrece a sus socios extranjeros en diferentes países del mundo, inclusive en América Latina, su producto, pero nunca insistimos y de ninguna manera imponemos nuestro producto. La decisión correspondiente se toma después de hacer un análisis profundo desde el punto de vista científico, medicinal y de otra índole. ¿El tema estuvo presente en esta reunión? Yo no puedo hacer comentarios referente al tema, pero yo creo que los medios van a conocerlo a su debido tiempo. Mencioné al secretario de la Presidencia, también estaba Daniel Salinas, el ministro de Salud. No me puedo olvidar del Maragato de la reunión, justamente. Bien, estamos, pues no sé si sabían que era Maragato el ministro Salinas. ¿Dónde nació Salinas? En San José de Mayo. Ah, San José. No, porque no lo habías dicho. Bien, tenemos a Pilar Moreno, que es profesora adjunta del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias, es investigadora del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur de Montevideo. Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime, y bueno, buenas tardes para todos ahí en el piso. Creo que escuchaste parte del debate vinculado a la obligatoriedad de la vacuna. Formás parte también de lo que significa el cuerpo científico del Uruguay y, bueno, por supuesto que ahora te convocamos para hablar de esta nueva vacuna, la Sputnik, que le ofrecen al Uruguay. ¿Cómo estás observando tú todas estas discusiones en torno a las vacunas, desde la posibilidad de dársela o no, hasta estar discutiendo en algunos casos el origen de la vacuna? Bueno, primero que nada, creo que la llegada de las vacunas, sea cual sea, de todas las que están aprobadas, es una buena noticia, siempre. Me parece que la salida de esta pandemia que estamos viviendo, sin lugar a dudas, es por la vía de las vacunas. Y me parece que eso, sinceramente, desde el punto de vista científico, no lo podemos dudar ni negar. Sobre la obligatoriedad de la vacunación, me parece que un poco lo que estaban hablando ustedes, el tema de la información es fundamental. E informarse también en medios serios, o sea, con base científica, para poder entender realmente. Lo importante es que la gente logre entender, primero, la importancia de la vacunación y sacarse los miedos a determinados preconceptos que puedan surgir a lo largo de todo este camino que hemos estado viviendo a lo largo de la pandemia. Sí, además también decíamos que todavía es pronto para entender, conocer algunos posibles efectos adversos de la vacuna, efectos adversos importantes de la vacuna, ¿no? En realidad los efectos adversos de la vacuna, los que se han reportado, son muy poco frecuentes. En el caso de la vacuna rusa, en realidad prácticamente no se han reportado efectos adversos. Obviamente, como vos decís, probablemente falte tiempo, pero de cualquier manera, por ejemplo, en el caso de la vacuna rusa o en el caso de la vacuna china, son tecnologías que ya se han aplicado para otras vacunas y tienen una historia atrás. En el caso de las vacunas de ARN son tecnologías nuevas, pero los efectos adversos que se han reportado en realidad son pocos y son bastante leves hasta ahora. Y los efectos severos son muy raros. También hay que tener en cuenta lo que es las posibles características de cada uno de los pacientes, ¿no? Porque también algunos televidentes están enviando mensajes de las condiciones adversas que pueden tener para vacunarse, ¿no? O sea, después cuando lleguen las vacunas tendremos bien claro quiénes se podrán vacunar, quiénes están en condiciones de salud, y se verá si los inmunodepresivos se vacunan, si no se vacunan, quiénes, con qué alergias a tal o cual sustancia, en fin. La letra chica, digamos, de lo que es el prospecto de cualquier vacuna. Exacto, la leche chica, que es el prospecto de cualquier medicamento que tomemos. Sí, claro. O sea, si uno va hasta el paracetamol y ve los efectos adversos o las contraindicaciones que tiene, probablemente mucha gente no lo tomaría. O sea, obviamente después va a haber un plan de vacunación, se va a establecer a quién se va a vacunar y a quién no. Y los efectos adversos, como decíamos, son muy raros. Sobre todo hay vacunas como la vacuna rusa, como la vacuna china, que ya se sabe, porque se ha utilizado esa tecnología en otras digamos, enfermedades, y son vacunas muy seguras.
En su momento también el médico determinará en casos particulares, pero ahí nos estamos yendo, creo que estamos focalizando en algo puntual y no yendo a lo global. Me parece que es importante saber la importancia que tiene la vacunación para todo nuestro país y para salvar un montón de vidas de esa gente que también puede estar inmunodeprimida o puede tener algún otro factor de riesgo. La vacunación masiva es fundamental para cuidarlos a ellos también. Claro. Sí, cuanto más porcentaje de la población esté vacunada, Exacto. vamos a llegar a, que a eso es lo que se aspira, ¿no? A controlar la circulación del virus, ¿no? La inmunidad de rebaño que dicen los científicos. Sí, la inmunidad de rebaño, que ya se está viendo que por la infección natural es difícil de alcanzar. Claro. Se ve que con las vacunas, por lo pronto, por las vacunas como la de Pfizer o la de Moderna, se obtienen, digamos, respuestas inmunitarias de 20 a un 30% más, mejor la respuesta inmunitaria que lo que se obtiene por infecciones naturales. Entonces, el camino para llegar a la inmunidad de rebaño es la vacunación. No hay otro camino en este momento y me parece que de eso tenemos que ser conscientes. Y sobre todo es eso, o sea, más allá de una posición personal, también pensar en comunidad. Y vacunarnos todos ayuda a aquella gente que es más vulnerable a este virus. Pilar, pero además, aunque nos vacunemos, tampoco, por esto que estás diciendo, para aclararlo, tampoco vamos a volver a las condiciones en las que estábamos antes del 13 de marzo. No, sin lugar a dudas, o sea, la vacunación, primero que hasta adquirir que el porcentaje de la población necesaria para adquirir una inmunidad de rebaño esté vacunada, va a llevar un periodo de tiempo importante. O sea, los cuidados a los cuales nosotros nos tenemos que someter ahora, los vamos a tener que seguir cumpliendo. También tenemos que pensar en las nuevas variantes, que si bien las vacunas cubren estas variantes, por lo que se ha ido reportando hasta ahora, son variantes que se contagian mucho más rápido. Entonces, si nosotros queremos que esas variantes no entren al país y se propaguen mucho más rápido de lo que podamos vacunar, nosotros nos tenemos que seguir cuidando. Y como decimos siempre, en realidad, los mecanismos de cuidado son muy sencillos y todos los podemos realizar. Y con esas mínimas cosas que cada uno de nosotros hace, nosotros estamos protegiendo y cuidando al otro. Y me parece que esto es importante. O sea, la vacuna no nos va a sustituir en este momento las otras medidas de cuidado. Tenemos que seguirnos cuidando hasta realmente lograr un porcentaje significativo de la población vacunada para lograr ese efecto rebaño. Y eso no es de un día para el otro ni de un mes para el otro. Exactamente, eso va a llevar un tiempo. Todavía no se sabe exactamente cómo va a ser el plan de vacunación, pero bueno, una vez se sepa, no sé cuánto tiempo nos va a llevar, pero digo, estamos pensando que Israel, que va a una tasa de vacunación muy alta, muy rápida, ya llega casi el 40% de la población vacunada. O sea, nosotros para llegar a esos estándares nos va a llevar bastante más tiempo. Entonces, los cuidados siguen siendo fundamentales. Pilar, hablando de velocidades, otra de las cosas que estuvo presente aquí a través de algún mensaje es lo que fue lo rápido de lograr las vacunas. Hay que entender también que todos los planetas, intereses, dineros, ganas, preocupaciones se alinearon para que todo el mundo, todo el planeta justamente fuera hacia el mismo lado en busca de una o de las vacunas contra el COVID-19, contra el coronavirus. El otro día hablando con una colega tuya me decía, es la primera vez en la historia que pasa esto, no solo por la rapidez, sino porque también todo el mundo, todas las fuerzas hacia el mismo lado. Esa actitud puede generar algún margen de error mayor que en otros casos donde la investigación se toma sus tiempos, tiene otros plazos. Yo creo que esto es tal cual, o sea, creo que nunca en la historia tantas instituciones científicas como farmacéuticas estuvieron abocadas a un mismo fin y tampoco nunca hubieron tantos recursos. Y creo que eso claramente muestra la rapidez con la cual se han diseñado este tipo de vacunas, tanto las que tienen tecnologías más antiguas como las que tienen las tecnologías nuevas. Me parece que eso es un punto fundamental. No creo que por eso las cosas se hayan hecho mal. O sea, yo creo que pensar eso es un error. Quizás pensaría al revés. Quizás que para otras vacunas, quizás si pusiéramos más esfuerzo y más financiación, tendríamos vacunas para otras cosas que actualmente no tenemos. O sea, yo no lo vería por lo negativo, sino por lo positivo. Y actualmente, en realidad, muchas de estas vacunas siguen en fase 3, y parte de los ensayos que se hacen siguen estando en fase 3 y bueno, en realidad están disponibles todos los resultados. Entre las cosas que trascendieron ayer tras la reunión
de Delgado y Salinas con el embajador ruso es la posibilidad y el ofrecimiento para que Uruguay produjera la vacuna en su territorio. ¿Tenemos capacidad? ¿Es posible que se fabrique la vacuna rusa en nuestro país? El otro día justo hubo una entrevista al doctor Chavalgoiti, que trabaja en el Instituto de Higiene y es especialista en vacunas, y justo hablaba un poco de eso. En los años 80, en realidad, Uruguay deja de producir sus propias vacunas porque hubo un momento que había que decidir invertir, o sea, todo el proceso, digamos, de generación de vacunas, en una época se evaluaba al final del proceso, pero hoy en día lleva todo lo que son las buenas prácticas de manufactura. ¿Qué quiere decir? Que en todo el proceso de diseño y síntesis y producción de la vacuna debe haber determinados controles. Para eso se necesita infraestructura y se necesita montar infraestructura que permita hacer eso. ¿Uruguay puede hacerlo? Uruguay puede hacerlo, tiene los recursos humanos formados para hacerlo, sin lugar a dudas. Obviamente se necesita infraestructura, se necesita inversión y ahora también hay una carrera contra el tiempo. O sea, nosotros necesitamos vacunar cuanto antes sea posible. O sea, también me parece que tenemos que pensar que esto es una señal y que estaría buenísimo que sea inversión en esto, que se puedan armar plantas que permitan la manufactura de vacunas, porque esto nos permitiría volvernos independientes, como en su momento nos volvimos independientes del test al inicio de la pandemia, volvernos independientes en el tema de vacunas. Creo que ahora, de cualquier manera, más allá que la podamos empezar a producir, eso obviamente va a llevar un tiempo, sea un montaje de laboratorios, o sea, un montaje de infraestructura importante, y ahora lo que necesitamos es vacunar rápido. O sea, si bien me parece que es una buena idea y me parece que aparte son apuestas no solo a esto, sino es una apuesta al futuro, también está bueno pensar que ahora necesitamos vacunar rápido y lo que pueda llegar del exterior para empezar a vacunar es fundamental. Claro, cuando hablas de montaje hablas de maquinaria, de mucho dinero, de lugares con determinadas características sanitarias. No quiero decirte dinero, no sé cuánto dinero puede llegar a costar, no sé si realmente es algo significativo, creo que es algo que realmente es abordable, pero obviamente lleva tiempo. Claro. Lleva un tiempo. Muy bien, Pilar, muchas gracias por habernos atendido. No. Quedamos atentos a las novedades que vayan surgiendo y seguramente vamos a abusar de tu amabilidad una vez más. Bueno, Jaime, muchísimas gracias por la invitación y bueno, y saludos a todos por ahí. Que pases muy bien. Bueno, tenemos más elementos para discutir y para analizar, desde la posibilidad de la producción de vacunas en nuestro país hasta lo que hablaba de los efectos adversos que se están estudiando también, etcétera, etcétera. ¿Les agregó algo de información, de ideas vinculadas a la que ustedes tenían con respecto a las vacunas? Lo mejor que nos pudo haber pasado es que nos genere más dudas, pero dudas de las positivas, de las que te hacen pensar. La primera cosa es, la primera reflexión cuando ella estaba hablando es si realmente va a pasar como sucedió hace 100 años, que la gripe española hizo estragos, pero un día desapareció la gripe española. O sea, me parece que el coronavirus vino para quedarse. Y si vino para quedarse, tenemos que pensar en esto de las vacunas no solo como una etapa que vamos a sortear felizmente este año, sino como algo con lo que vamos a tener que seguir conviviendo. El gobierno hoy dispone por convenios de casi 4 millones, 3.700.000 dosis de vacuna. Tiene asegurada 1.500.000 más por el famoso COVAX y está buscando convenios con Johnson Johnson y supongo yo que estas gestiones que está haciendo Bustillo y que está ofreciendo la gente de Rusia va a hacer que terminemos también en un convenio allí con ellos, porque de alguna manera el objetivo del gobierno es vacunar a casi 3 millones de personas. Para vacunar a casi 3 millones de personas necesitas 6 millones de dosis para cumplir más o menos con un cronograma que deje cierta satisfacción en este año. Pero hay que seguir pensando que si el coronavirus no se va del mundo, el año que viene vamos a estar conversando otra vez de las mismas cosas para seguirnos cubriendo como sociedad. Así que esas son las reflexiones que me quedan. Yo, a ver, puedo tener algunos pruritos y algunos recelos, pero no tengo autoridad, no soy infectólogo, no soy biólogo, no puedo decir que ninguna de estas vacunas sea negativa. Creo que son todas diferentes, ofrecen prestaciones diferentes y por algo, bueno, están reservando las de Pfizer para el personal de la salud, para la zona prioritaria. Supongo yo que por el nivel de
eficacia de la vacuna, aunque también las otras tienen otras prestaciones, como el hecho de que se conservan a mayor temperatura, no es necesario los 70 grados bajo cero. O sea, yo creo que al final lo que va a terminar pasando en 3, 4 meses en el Uruguay es que vamos a obtener vacunas de 4 o 5 orígenes diferentes. Pablo. Creo, a ver, lo que escuchábamos recientemente sobre la velocidad en que se creó la vacuna y demás, que lo hemos comentado acá en más de una oportunidad, digo, los recursos que se han invertido por diferentes tipos de estados en determinados laboratorios para asegurarse las dosis de vacuna no se ha dado nunca con ninguna otra. Entonces, claramente eso refleja la velocidad. Pero lo que no hay que olvidarse acá es el aspecto comercial de lo que es para un laboratorio llegar primero con la vacuna. Estamos hablando, porque esto es una guerra comercial, donde hay dimes y diretes de un laboratorio en el otro, donde se ve de pronto que en Rusia se hace una campaña contra Pfizer y viceversa, para el otro lado, porque el negocio... Ningún laboratorio son las carmelitas descalzas. Pero para nada. El negocio de los laboratorios, creo que esto para Pfizer y Johnson Johnson y todas las que se están creando, es el negocio de la historia para ellos. Estamos hablando de 7.700 millones de personas que deben de ser vacunadas. A un promedio de unos $15 aproximado, porque eso dependerá después si sube o baja un poco, son unos 115.500 millones de dólares. Un mercado de 115.500 millones de dólares que se lo disputan 4 o 5 laboratorios. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, hay que tener una lectura entre líneas de lo que en realidad nos estamos enfrentando cuando vemos una campaña que esta vacuna es peor que la otra o la otra es mejor que aquella, porque en realidad lo que tenemos acá son grandes laboratorios, potencias mundiales, que han creado de todo tipo de fármacos, en esa pugna por un mercado extraordinario, que estamos hablando de 115.500 millones de dólares. El Producto Interno del Uruguay, para que tengan una idea, son unos 60.000 millones de dólares, el Producto Interno del Uruguay. Esto es 2.000 veces más el Producto Interno del Uruguay. Y ese es el mercado que tenemos. Me dirán, la vacuna rusa, bueno, sí, no se sabe bien, no hay muchos estudios, etcétera, etcétera. Hay 12 países en el mundo que la han aprobado. Aquí en Sudamérica está Argentina, está Bahía, porque no está Chile, creo que Bahía compró, está Venezuela, está Bolivia. Pero eso no quiere decir absolutamente nada. Eso no quiere decir absolutamente nada. Es parte de la guerra comercial que se está dando. Claro. Habrá que ver dentro de 6 meses, cuando la mayoría de la población esté inoculada, cuáles son los verdaderos resultados de cada una de las vacunas. Hoy es una guerra comercial entre laboratorios. ¿Ale? Sí, a mí me gustó escuchar a Pilar. Bueno, primero lo primero, me parece una buena noticia la que anunció el embajador ruso, por la misma razón que ayer me pareció una buena noticia lo que antes había anunciado el presidente de la República. Me parece interesante lo que dijo Pilar y que va un poco en dirección también a lo que sugiere Pablo, a lo que sugería Pablo recién, por 2 motivos distintos, ¿no? Uno, tiene que ver, cuidado, cuál es la fuente de información, ¿no? Y cuidado que a propósito de la fuente de información, no solo ya acerca de si vacunarse o no vacunarse, sino acerca de cuáles son las vacunas buenas y cuáles las malas, hay también información de carácter estrictamente científico y hay otra que es información de carácter propagandístico. Y sobre esa no podemos ser ingenuos, por lo mismo que decías vos, que nadie es carmelita descalza acá, entonces tampoco tenemos que nadar en el mar de la ingenuidad y la inocencia, queriendo suponer que la información que nos llega a nosotros es siempre, en cualquier circunstancia, absolutamente neutral y objetiva. Y en este sentido yo quiero decir, porque lo dijo además la doctora, ¿no? Que ella estudia, que ella conoce, que ella sabe, que los estándares requeridos de la calidad de la vacuna rusa no son para nada más bajos que la de otros. Y en este sentido también, creo que Pablo lo insinuaba recién, bueno, saco a Pablo, esto lo digo yo solo, cuando arrancó todo esto de la vacuna rusa, fue una vacuna mediáticamente, por lo menos en estas latitudes, muy maltratada. Recuerdo que era una vacuna que se la adjetivaba como de clase B, una vacuna que no gozaba de las garantías científicas, etc. Y ahora estamos advirtiendo que ni tanto ni tampoco, y resulta que ahora nos desayunamos que toda la información que estuvimos consumiendo mucho tiempo también tenía cruzados intereses económicos. Por lo tanto, vuelvo a insistir que la fuente de información en la salud, más que en otras instancias, tiene que ser la de la personal idóneo, los que conocen, los que saben, los que estudian, cuando nosotros estamos durmiendo la siesta.
Pero tómenos. Bueno, creo que la visita del embajador ruso ayer, la reunión con el presidente, trajo buenas noticias en ese sentido. El gobierno no descarta ninguna de las opciones y está valorando aspectos científicos que tienen que ver con la información que se conoce hasta el momento sobre esa vacuna y no aspectos ideológicos. Creo que todos lo sabíamos, pero no está de más que eso se confirme. Y otra cosa es el tema también de qué pasa en Uruguay con la producción de vacunas, ¿no? Esto que nos puso sobre la mesa allí, muchos de nosotros, bueno, recordábamos a partir de esa conversación que Uruguay produjo vacunas en el ámbito del Instituto de Higiene hasta la década del 80, pero que luego de que cambia el sistema y que se empieza a ser muy minucioso respecto a la elaboración, no tanto al resultado de las vacunas, sino a cómo se elaboraban, que es lo que hoy se valora en la industria. Bueno, Uruguay desistió de esa idea por falta de presupuesto, ¿no? Entonces, una vez más, el tema del presupuesto para la investigación científica, la necesidad de comprometerse con eso y no correrla de atrás. Por eso mismo, y no correrla de atrás y ahora tener que poder ser el escenario cuando en realidad podíamos estar ya teniendo esa posibilidad si se hubiese optado por mayor presupuesto para esos ámbitos, ¿no? Los diferentes integrantes del panel durante varios programas han estado reclamando, cuando se habla de los jóvenes, a que los referentes juveniles sean quienes dirijan la campaña o una campaña o los mensajes para no bajar la guardia y tratar de controlar la circulación, la movilidad del virus. Ahora el INJU, justamente, el Instituto de la Juventud, plantea